Hola amigos, bienvenidos al video de hoy. En el video de hoy deseo hablarles de un tema interesante. He decidido hablar acerca de la famosa revolución de Trujillo, ocurrida en el año 1932. El 7 de julio de 1932 ocurriría uno de los eventos más trágicos y caóticos de la historia peruana, que marcaría con sangre la historia de la violenta República Peruana. La Revolución de Trujillo, o también llamada la Rebelión Aprista del año 1932. A este acontecimiento también se le conoce como la Rebelión de Trujillo. Y bueno, este acontecimiento trágico, esta desgracia, ocurrió un 7 de julio de 1932. Por cierto, a ese año se le conoce como el año de la barbarie. El día de hoy he decidido hablar acerca de este tema interesante que es muy poco conocido en la historia peruana y que muchas veces pasa desapercibido. No se suele explicar mucho en las escuelas acerca de estos temas históricos que han pasado en la historia del Perú. A lo largo de la historia peruana han habido eventos que han pasado prácticamente desapercibidos, como por ejemplo el asesinato del presidente Luis Miguel Sánchez Cerro, del cual se tiene muy poca información, algunos artículos ahí de historia del Perú, pero nada más, no se profundiza mucho. Eh, Otros eventos, por ejemplo, la dictadura pierolista, la primera etapa del gobierno de Pierola, y por otro lado también, por supuesto, este acontecimiento que vamos a contar hoy, ¿no? Y también, por supuesto, dejando de lado también otros eventos, por ejemplo, otros eventos que han pasado desapercibidos, otros acontecimientos han sido, por ejemplo, el mes de los 5 presidentes, la Semana Magna en el Perú. Eso se dio durante 1844, ¿no? Durante estas guerras de caudillos, pero también es un evento que prácticamente pasó desapercibido en la historia peruana. Pero en este canal vamos a hablar acerca de lo que fue la Semana Magna. Próximamente, el día de hoy, vamos a hablar de lo que fue la Revolución de Trujillo del año 1932, el llamado Año de la Barbarie. Bueno, como ya dije, en la historia peruana han habido acontecimientos que han pasado prácticamente desapercibidos, y la Revolución de Trujillo de 1932 es una de ellas. Este movimiento y esta insurrección fue liderada por el Partido Aprista Peruano, o mejor dicho, por militantes del Partido Aprista Peruano. Para entender un poco acerca de cómo ocurrió este sangriento levantamiento armado en contra del gobierno de aquella época, que estaba siendo liderado por Luis Miguel Sánchez Cerro, quien un año antes había ganado las elecciones, precisamente al candidato aprista Víctor Raúl Haya de la Torre. Un acontecimiento que sin lugar a dudas marcaría un antes y después en la historia peruana, ya que esas elecciones fueron algo intensas y conflictivas. Y bueno, ahora vamos a explicar por qué. Para entender por qué se da la rebelión de Trujillo de 1932, tenemos que saber por qué pasaba en el Perú en ese momento, el contexto histórico. Bueno, hay que decir de que los años 30 en general en el Perú se caracterizaron por ser unos años de conflictos y pugnas internas por el poder. Fueron años realmente caóticos, conflictivos e inestables. Durante estos años, por ejemplo, vamos a tener el famoso mes de los 5 presidentes, en marzo de 1931. En 1930, por ejemplo, estuvo la caída del oncenio de Augusto B. Leguía a causa del crack de 1929, que había afectado al gobierno, que era prácticamente dependiente de capital norteamericano. Después subiría al poder Luis Miguel Sánchez Cerro, quien no podría gobernar a causa de las constantes insurrecciones y rebeliones que estallaban en el interior del país. La más importante es la que va a pasar en Arequipa en febrero de 1931. Incluso en ese tiempo hubo una insurrección en el Real Felipe. Y durante ese tiempo también se rebelaría el mayor Gustavo Jiménez Saldías, en contra pues de la Junta de Notables que se había establecido en Lima en marzo de ese año.
Ante esta situación tan caótica llegaría al poder David Samanez Ocampo. Con David Samanez Ocampo en la presidencia provisoria se fundaría, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones y en octubre de 1931 se convocaría elecciones. A fines de 1931 en esas elecciones se presentarían dos candidatos. Luis Miguel Sánchez Cerro con el partido Unión Revolucionaria, que era un partido de corte fascista que estaba siendo liderado por Luis Flores en aquel momento y que pues acogió a Luis Miguel Sánchez Cerro en su proyecto político. Luis Miguel Sánchez Cerro ganaría las elecciones perteneciendo al partido Unión Revolucionaria. En esas elecciones se enfrentaría al joven candidato aprista Víctor Raúl Haya de la Torre, quien ya había fundado el APRA en México en el año 1924, pero que lo refundaría en el Perú en el año 1930. Un año después, en 1931, ya estaba participando en sus primeras elecciones presidenciales. Sin embargo, las elecciones de 1931 estuvieron muy reñidas y al final terminó ganando el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro, quien llegaría a la presidencia asumiendo el cargo en 1931. Sin embargo, los apristas no aceptarían su derrota ante el partido fascista de Luis Miguel Sánchez Cerro y protestarían la victoria de este, ya que no estaban de acuerdo en los resultados que se habían dado en las elecciones. Incluso llegaron a acusar al partido Unión Revolucionaria de fraude, ya que supuestamente se habían anulado votos en algunos lugares del país, que pues se decía que con estos votos Víctor Raúl podría llegar a ser presidente del Perú. Sin embargo, los apristas nunca pudieron probar el supuesto fraude, supuesto fraude electoral que ocurrieron en aquellas elecciones. Así que Sánchez Cerro asumió la presidencia. Pero desde ya les digo de que el gobierno de Sánchez Cerro fue un gobierno abiertamente conflictivo, caótico y inestable. Desde el primer día de mandato ya tenía que estar sofocando insurrecciones y levantamientos que estallaban en su contra. El gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro fue un gobierno abiertamente dictatorial y autoritario, a tal punto de que en 1932 daría la famosa Ley de Emergencia, donde declararía ilegal al partido aprista, ya que el partido aprista se había vuelto un dolor de cabeza para el gobierno de Sánchez Cerro. Los militantes apristas pues se dedicaban a ocasionar insurrecciones, levantamientos en contra del régimen y pues esto degeneraba en desorden y inestabilidad. Ante tal situación conflictiva, pues la situación ya era insostenible y para 1932 Luis Miguel Sánchez Cerro daría la famosa Ley de Emergencia, donde declararía ilegal al partido aprista. La situación estaba muy intensa en el norte del Perú, más específicamente en Trujillo, ya que era la ciudad por excelencia partidaria de Víctor Raúl. Los militantes apristas estaban ya ocasionando desmanes y disturbios en distintas partes de dicha ciudad y estaban preparando un duro golpe contra el gobierno. Así llegamos al 7 de julio de 1932. Donde militantes apristas asaltarían el cuartel O'Donovan y tomarían armas y se enfrentarían a las fuerzas armadas. Esto fue algo insólito. Varios militantes apristas armados tomaron las instalaciones del cuartel O'Donovan y terminaron por vencer a estas tropas que estaban pues en su mayoría desprevenidas, por así decirlo. La ciudad de Trujillo estaba en insurgencia. Se había levantado a favor de los apristas y esto ocasionó de que las fuerzas armadas tuvieran que intervenir. A este año se le conoce como el año de la barbarie precisamente porque en este periodo se va a dar una especie de conflicto civil, por así decirlo. El historiador Jorge Basadre de hecho nos dice de que tanto el partido aprista como el partido Unión Revolucionaria estuvieron a punto de ocasionar una guerra civil en el Perú, ya que prácticamente Víctor Raúl Haya de la Torre había convertido al partido aprista peruano no solo en un partido político, sino en una especie de religión, una religión algo
radical y pues extremista que podían matar por el partido. Muchos militantes apristas se habían vuelto fieles a la idea de Víctor Raúl Haya de la Torre y estaban dispuestos a dar su vida por la causa aprista. Y es así como llega esta rebelión y levantamiento armado. El gobierno de Sánchez Cerro rápidamente tomó cartas en el asunto e incluso se llegó a dar un ataque aéreo. Esto ya se estaba saliendo de las manos. Por ello, el historiador Jorge Basadre, de alguna manera, y esto es algo que se explica, por ejemplo, en el libro Historia de la Corrupción en el Perú, se nos dice de que estos dos personajes, tanto Sánchez Cerro como Víctor Raúl Haya de la Torre, buscaron alianzas dentro de las clases altas de la oligarquía limeña para poder llegar a la presidencia un año antes, en 1931. Sin embargo, quien logró obtener mucho más apoyo fue Luis Miguel Sánchez Cerro. Sin embargo, Víctor Raúl seguiría haciendo sus alianzas bajo la mesa. Pero pues en 1932 ya la situación se había salido de las manos. Recordemos que el partido aprista había sido el primer partido de masas que va a tener el Perú. Así que pues esta situación, estos nuevos partidos políticos de masas, que ya no se parecían en nada a los partidos políticos antiguos, esos que parecían más clubes de señores de alta clase, oligarcas y aristócratas, pues ya no se parecían en nada. Eran partidos nuevos, una nueva era en la política peruana, donde ahora los partidos eran partidos populistas y llamados pues los partidos de masas. Pues Jorge Basadre nos dice de que la situación en 1932 se había salido completamente de control. Tanto la Unión Revolucionaria como el APRA habían bifurcado prácticamente al país. Se había partido, se había fragmentado el país por estos dos partidos. Y a tal punto pues que estuvo a punto las Fuerzas Armadas, se mandó ataques aéreos. Y es ahí donde va a tomar forma pues esta figura algo fuerte de Luis Miguel Sánchez Cerro, porque pues al final la rebelión es reprimida, ¿no? Con fuerza, pero reprimida, y pues el resultado fue una masacre total. Los militares, las Fuerzas Armadas, tomaron la ciudad de Trujillo por la fuerza, se dieron ataques aéreos, enfrentamientos entre partidarios apristas, civiles en su mayoría armados con armas rudimentarias y pues miembros de las Fuerzas Armadas. Es por ello que a este año se le conoce como el año de la barbarie. ¿Y cómo terminaría esta situación tan intensa y caótica en el Perú? Esto terminaría un año después, en 1933. El 30 de abril de 1933, Luis Miguel Sánchez Cerro sería asesinado durante un desfile en el hipódromo de Santa Beatriz, cuando se estaba dirigiendo a revisar a las tropas que iban a ir a la guerra contra Colombia por el territorio del trapecio amazónico. De esa manera terminaría la historia de Luis Miguel Sánchez Cerro y se convertiría pues su caso en uno de los más grandes misterios de la historia peruana. Pero un año antes del asesinato de Sánchez Cerro se había dado pues el año de la barbarie en 1932. Esto es una prueba de lo caótica y conflictiva que ha sido la historia peruana. Sin embargo, pues los años 30 se caracterizaron por ello. Fue una época de inestabilidad, de crisis política y social, donde los partidos de masas comenzaban a bifurcar y a dividir al Perú, ¿no? Como dijo Jorge Basadre, pues estos partidos pudieron llevar al Perú a una guerra civil. A tal extremo llegaban de defender estas ideas que pudieron ocasionar una guerra civil dentro del Perú, lo cual hubiera sido catastrófico, sabiendo de que en esa época pues el Perú recién se estaba levantando de una durísima crisis. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Si les ha gustado, comenten, suscríbanse, denle like para más. Nos vemos hasta un próximo video.